Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden del programa. Vamos a escuchar en este momento a la maestra María de los Ángeles Valdivia con la ponencia Cambios químicos de nutrimentos en alimentos enlatados. Es decir, cuando tenemos una actividad acuosa alta, ya hablaba la ingeniero de la actividad acuosa, que es el agua disponible para que los microorganismos y las reacciones bioquímicas tomen lugar. Esto generalmente sucede en alimentos frescos. La tasa en la que sucede es mucho más alta, es decir, la velocidad a la que toma lugar este deterioro es mucho mayor que la velocidad a la que toma el deterioro químico. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos con mucha claridad cuando un alimento fresco se estropea microbiológicamente, ¿no? Es decir, dejamos un trozo de queso o una verdura y podemos ver que lo que avanza muy rápido es el deterioro microbiológico y el deterioro bioquímico, es decir, empezamos a ver oscurecimiento debido a la actividad enzimática. Nosotros no detectamos un deterioro químico en un alimento fresco. Sin embargo, se está dando nada más que a una velocidad menor. ¿Qué sucede cuando nosotros manejamos el alimento y lo tratamos térmicamente? Lo que estamos haciendo es eliminar una buena carga de microorganismos, estamos inactivando las enzimas y entonces la velocidad a la que se está tomando el deterioro, a la que está tomando el crecimiento microbiano, a la que está tomando la catálisis bioquímica, es menor que el deterioro químico. Y entonces aquí es donde el deterioro químico se empieza a ser protagónico en el sistema alimentario y empieza a causar un deterioro. Eso generalmente sucede cuando procesamos los alimentos y cuando bajamos la actividad acuosa. Entonces bajamos la actividad acuosa y entonces los microorganismos ya no tienen esa agua disponible, ni las enzimas tienen esa agua disponible para actuar. Las remanentes que quedaron, ¿no? Entonces el deterioro químico toma lugar y entonces generalmente en los alimentos procesados lo que tenemos que cuidar son los cambios químicos. ¿Para qué? Para que el alimento llegue con buena calidad al consumidor. ¿Qué provoca el deterioro químico? Bueno, pues va también a provocar cambios en los atributos sensoriales y van a haber también cambios evidentemente en el valor nutrimental. Si nosotros estropeamos las macromoléculas o los microcomponentes, bueno, pues vamos a tener ya una biodisponibilidad menor, o ya no la vamos a tener. ¿Cuáles son los principales componentes que se ven modificados? Bueno, entonces tendríamos que separar lo que son las macromoléculas en una matriz alimentaria de lo que son los microcomponentes. Las macromoléculas y los macrocomponentes pues son generalmente los que se encuentran, es claro, en mayor proporción. Aquí destacaríamos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y los microcomponentes son los que se encuentran en cantidades menores. Y aquí estaríamos hablando de las vitaminas y de otros metabolitos que ahora han tomado importancia desde el punto de vista de salud, por ejemplo, todos los componentes que son funcionales o nutracéuticos, ¿no? Entonces, todos estos serían los microcomponentes y los macrocomponentes están representados básicamente también por las macromoléculas, ¿no? Es decir, son estructuras muy, muy grandes. ¿Qué le sucede a estos componentes cuando los tratamos térmicamente? Bueno, es importante destacar que las condiciones del alimento son clave para que nosotros podamos identificar cuáles son las rutas de reactividad que van a tomar lugar. Estamos hablando de los tratamientos térmicos y estamos incluyendo al enlatado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, macromoléculas como los carbohidratos, los almidones o los azúcares solubles, podemos tener cambios importantes y transformaciones que van a repercutir en el atributo sensorial y en el valor nutrimental. Aquí tenemos un ejemplo de lo que le puede suceder a un azúcar libre durante el tratamiento térmico.
Tenemos, por ejemplo, aquí la glucosa, esto puede ser igual a la fructosa o puede ser la sacarosa, azúcar que está soluble, es lo que estamos detectando como el sabor dulce, y generalmente en los alimentos se encuentran en diferentes proporciones. Un sistema alimentario siempre va a tener carbohidrato, lípido y proteína. Aquí el punto es que va a haber diferentes proporciones de estos componentes. Entonces, si nosotros calentamos y tenemos, por ejemplo, condiciones de pH ácido, entonces es muy probable que estas estructuras empiecen a transformarse. Y aquí en el caso de los azúcares, toman lugar lo que conocemos como reacciones de deshidratación en medio ácido y generamos compuestos heterociclos, como serían los furanos, ¿no? Hidroximetilfurfuraldehído, si viene de una hexosa, es decir, de una glucosa, de una fructosa, o furfural, si viene de una pentosa. Estos componentes son intermediarios, ¿sí? Después empiezan a polimerizarse y dan lugar a coloraciones muy oscuras, ¿no? Empezamos a notar que el alimento empieza a tornarse de color ámbar, ¿no? Empieza a perder ese lustre o en un jugo, esa transparencia, y empezamos a tener colores ámbar, colores amarillos, colores oscuros, poco atractivos en la mayoría de los casos. ¿Qué sucede con otro tipo de reacciones en donde los protagónicos aquí son, además de los azúcares, las proteínas? Entonces, ya en el anterior vimos que perdemos un poco de carbohidrato. Ahora aquí están interviniendo las proteínas, y entonces aquí, cuidado porque estamos perdiendo valor biológico, ¿no? La proteína se está viendo afectada. Esta reacción puede tomar lugar con proteína o con los aminoácidos libres que están en el alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jugo tiene aminoácidos libres y tiene azúcares, entonces es muy probable que se dé esta reacción. Un producto cárnico, bueno, tiene una cantidad importante de proteína y también tiene carbohidratos, nada más que en menor proporción, ¿no? Entonces también podemos tener oscurecimiento. Entonces, estas reacciones son las conocidas como reacciones tipo Maillard, en donde tenemos básicamente la combinación de un azúcar con un grupo amino. No pretendo dar detalles del mecanismo, pero aquí lo estoy ilustrando para que vean que sí hay una serie de reacciones que hacen complejas. De hecho, las reacciones de Maillard así se conocen como reacciones muy complejas, de transformaciones muy complejas, que al final dan productos oscuros. Esos productos, en el caso de la reacción de Maillard, se llaman melanoidinas. Y son los típicos productos oscuros que obtenemos, por ejemplo, cuando cocinamos un alimento, ¿sí?, a temperaturas elevadas, un alimento en donde tenemos una concentración importante de proteína con carbohidrato. Han visto ustedes, por ejemplo, que hay prácticas culinarias en donde agregan un poco de azúcar al trozo de carne o un poco de harina y después lo someten a la cocción y entonces se tornan colores atractivos, ahí sí, ¿no?, dorados, olores y sabores muy apetecibles, ¿no? Esas son las típicas reacciones de Maillard. Ahora, claro, estamos poniendo en el contexto de que hay una reacción en donde está involucrado un grupo amino de una proteína y en donde ahí hay un cambio químico y en donde ahí va a repercutir en el valor biológico de esa misma macromolécula, ¿no? Estas son, digamos, también ejemplos del grado de polimerización. Estamos viendo aquí, por ejemplo, los compuestos derivados del furano, cómo se polimerizan, y estos que son reacciones del carbohidrato. Si se fijan aquí, tenemos el esqueleto del carbohidrato y aquí tenemos al grupo amino con el R de la proteína. El R estaríamos imaginando que es la gran macromolécula de proteína y entonces esta se polimeriza para dar estos pigmentos oscuros. Ahora, en relación a los microcomponentes, bueno, pues resulta que también los microcomponentes van a sufrir
transformaciones importantes durante los tratamientos térmicos, y entonces uno de los principales microcomponentes que se ve afectados son las vitaminas hidrosolubles, y de ellas destaca el ácido ascórbico. El ácido ascórbico se va a transformar, se va a perder, y puede transformarse incluso en ausencia de oxígeno, ¿no? Es decir, ya una vez que tenemos el producto agotado en la lata, lo manejamos térmicamente y podemos tener, si no cuidamos el procesamiento, podemos tener este tipo de transformaciones. Si se fijan y observan con detalle, pues son compuestos muy parecidos a los que se estaban obteniendo, o sea, de tipo furano, moléculas muy reactivas, es decir, por ejemplo, para los químicos ver carbonilos indica, ojo, hay mucha reactividad. Entonces aquí tenemos muchos carbonilos y estos carbonilos se van a combinar en lo posible con moléculas vecinas, ¿no? Entonces vamos a tener ya como que procesos encadenados de deterioro. Hay que saber esto para poderlo controlar, ¿no? O sea, el tecnólogo es importante que lo tenga claro para poderlo controlar. Perdón, me estoy yendo para atrás en vez. ¿Qué estoy haciendo? No pretendo repetirla, ¿verdad? A ver. Bueno, aquí tenemos otra vez un detalle de cómo las condiciones intrínsecas de los sistemas alimentarios rigen la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces aquí, para el que procesa alimentos hay factores importantísimos. Uno es el pH, es decir, intrínsecos, ¿no? Con los que tenemos que vivir, que son los componentes del sistema alimentario. ¿Qué cantidad de carbohidratos tengo? ¿Qué cantidad de proteínas? ¿Qué cantidad y tipo de lípido? ¿No? ¿Qué pH hay ahí? Y luego, entonces, ¿qué temperaturas de procesamiento son las convenientes dependiendo de la carga microbiana? Y por lo tanto, entonces, voy a identificar la ruta de reactividad. Y ahí es donde tengo que controlar. Es decir, tengo que encontrar el punto de equilibrio en donde yo elimine los microorganismos patógenos, elimine el riesgo, pero no afecte el valor nutrimental y los atributos sensoriales del alimento. Y eso tiene que ver, ya dijimos, con los cambios químicos, ¿no? Entonces, un factor muy importante es el AW y la temperatura. Entonces, estas transformaciones van a ser una función, ¿no? Va a haber diferente constante de velocidad dependiendo de la temperatura y del AW. Entonces, son factores que son importantes. Ahí están ilustrando la pérdida del ascórbico en función del AW y de la temperatura. Otro aspecto importante de las demás vitaminas, decía yo que el ascórbico es una de las vitaminas que se pierden más, pero están las demás hidrosolubles. Entonces veamos, por ejemplo, en este caso, está el ascórbico. Estos son productos enlatados, básicamente ya vieron, de la familia del grupo de verduras y hortalizas. Entonces las principales vitaminas que se pierden son el ascórbico, más de la mitad del ascórbico. En algunos casos, hasta 2/3 partes del ascórbico es perdido durante el proceso de enlatado. Ojo, que está incluyendo el escaldado, ¿no? Que también es otro tratamiento térmico. Entonces, se pierde más de la mitad, igual en el ácido fólico y en la tiamina. La tiamina alcanza hasta 80%. La tiamina también se sabe que es una vitamina muy termolábil, ¿no? Entonces, este grupo de vitaminas son muy sensibles a los tratamientos térmicos. Y no nada más se pierde, entonces ahí es donde quisiera enfatizar. No es que ya no están disponibles, sino estas moléculas se están transformando a otros substratos, a otros componentes que están afectando la calidad del sistema. Ahora sí, nos vamos al otro gran grupo de moléculas en los alimentos, que serían los lípidos. Bueno, los lípidos son muy sensibles, no nada más a la temperatura, sino evidentemente a el oxígeno, ¿no? Aquí tendríamos que detallar de qué lípido estamos hablando, ¿no? En general, los lípidos más sensibles a la oxidación son los lípidos insaturados, donde tenemos muchos dobles enlaces en la estructura, ¿no? Entonces,
ejemplo, ahora que los alimentos tienen, en el caso de alimentos funcionales, en donde se incorpora o hay naturalmente una concentración alta de ácidos grasos omega, pues estos son muy insaturados, ¿no? Tenemos 5, 6 insaturaciones. Si nosotros no cuidamos los procesos térmicos y los procesos de transformación de los alimentos, bueno, al consumidor ya no le van a llegar los ácidos grasos funcionales, sino les van a llegar moléculas que ya no solamente no le van a dar ese valor biológico, sino pueden causar un daño. Y este es el punto importante en las transformaciones químicas. Son transformaciones que de entrada no las detectamos fácilmente, pero sí pueden tener consecuencias si nosotros sistemáticamente estamos consumiendo alimentos que han sido deteriorados químicamente. Por ejemplo, en el caso de los lípidos, bueno, pues tenemos uno de los deterioros es la rancidez hidrolítica, que se conoce como la hidrólisis de los ácidos grasos de la molécula base, que es el glicerol. Entonces ya no tenemos triglicéridos, sino tenemos ahora ácidos grasos libres. Estos van a impartir sabores desagradables a los alimentos, ¿no? Son los típicos sabores por ejemplo, la mantequilla, que está rancia hidrolíticamente, tiene un olor pungente de ácido butírico, ¿no? Entonces uno lo rechaza de inmediato. Las moléculas más grandes, ácidos grasos más grandes, no dan tanta pungencia al alimento, pero son muy susceptibles a que se oxiden, ¿no? Entonces entra el otro grupo de reacciones de los lípidos. Aquí estamos viendo un detalle de cómo aumenta la acidez libre en función del tiempo de almacenamiento a diferentes temperaturas. En el caso de la rancidez oxidativa, bueno, pues es otra vez un grupo muy complejo de transformaciones. Generalmente los químicos la dividimos en 3 etapas: la etapa de iniciación de la oxidación, la de propagación y la de terminación. ¿En qué consiste? Bueno, todas son muy riesgosas, desafortunadamente. La etapa de iniciación, bueno, es la formación de radicales libres. Entonces están consumiendo radicales libres y ya sabemos que eso no es bueno, ¿no? En la etapa de propagación se están formando moléculas oxidadas, está entrando el oxígeno y se están generando igual radicales peroxi. Los peróxidos son sumamente reactivos, ¿no? Entonces los peróxidos están sustrayendo electrones de las moléculas vecinas. Si las ingerimos, las están extrayendo de las membranas celulares, por ejemplo. Entonces, bueno, pues tampoco es muy importante controlar estas reacciones. Y por último tenemos las transformaciones que dan lugar a productos, a compuestos pequeñitos generados de la ruptura de los ácidos grasos. Estos compuestos pequeñitos pues son detectables porque son volátiles. Entonces tenemos una serie de compuestos otra vez carbonílicos, ¿no? Tenemos aldehídos, bicarbonilos, como esta molécula que se conoce como malonaldehído, y estas moléculas, están reaccionando con el resto de los componentes del alimento. Entonces, estos aldehídos y bicarbonilos, que ya decía yo anteriormente, son muy reactivos, empiezan a reaccionar con los grupos amino de las proteínas. Y entonces tenemos un alimento que ya está dañado también con sus moléculas proteínicas. Todo esto hay que cuidarlo en los tratamientos. Aquí tenemos la evolución de cómo se van perdiendo los lípidos en función del tiempo de almacenamiento, ¿no? Aquí estamos hablando de alimentos ya procesados. Entonces vemos el detalle de cómo está disminuyendo la cantidad de grasa insaturada, está aumentando la cantidad de hidroperóxidos y está aumentando a expensas de estos dos compuestos, porque los hidroperóxidos son muy reactivos y se transforman a los compuestos ya más estables, volátiles, carbonílicos y bicarbonílicos. Aquí es donde nosotros ya detectamos los olores y sabores a rancio, ¿no? Entonces abrimos la bolsa de cacahuates o las papas y las nueces y afortunadamente decimos, no, esto ya no lo consumo, no es rancio, porque ya se transformó una buena parte de la grasa insaturada. Generalmente es la que se deteriora más fácilmente. También la saturada, nada más que a una velocidad menor.
yo al inicio de la plática que hay otros microcomponentes que ahora han tomado mucha importancia en los sistemas alimentarios, muchas veces son incorporados, porque se trata de biomoléculas que tienen una actividad nutracéutica o funcional, ¿no? Es decir, que el consumo constante de ellas nos trae beneficios, ¿no?, a la salud, ¿no? Por ejemplo, los omega 3 o los mentados antioxidantes polifenólicos, ¿no? Entonces han oído hablar de que una copa de vino es benéfica para la salud, ¿no? La paradoja, a pesar de que consumen mucho queso y colesterol, bueno, toman vino y entonces, gracias a eso, pues tienen los típicos problemas cardiovasculares. Y eso se lo han asignado, y hay mucha evidencia, ya hallazgos, digamos, se lo han asignado una serie de moléculas funcionales que están en la uva, ¿no? El resveratrol, que es un antioxidante que, bueno, pues se ha visto que protege de esa cadena de reacciones nocivas que serían las dadas por radicales libres, ¿no? Entonces, a nivel celular están protegiendo. Entonces, bueno, muchos alimentos ahora hay que tratar de que estas moléculas no se transformen. Los antioxidantes, su papel fundamental es detener a los radicales libres, ¿no?, ofreciendo electrones para que no sigan las reacciones. Entonces, aquí tenemos una tabla muy ilustrativa de cómo los diferentes polifenoles que se encuentran en diferentes fuentes naturales pueden ser transformados durante los tratamientos térmicos. Entonces, aquí vemos los que están destacados en amarillo. Podemos ver que ahí son pérdidas significativas, ¿no?, en relación al control. Entonces, bueno, ahora es otro punto que llama la atención en el procesador de alimentos. Cuidar estas moléculas activas, ¿no?, en este caso, moléculas polifenólicas. Bueno, ahora les voy a platicar un poquito sobre lo que se ha hecho en relación a la lata y los demás envases comparativamente, ¿no? Es decir, ¿qué le sucede a los alimentos que son enlatados si los contrastamos con otros tipos de tratamiento térmico y envases? Para lo cual, bueno, CANAFEM solicita a la universidad que se hagan dos estudios. Uno, primero, fue contrastar qué sucede entre un tratamiento culinario casero y qué diferencias hay si lo contrasto con el proceso de enlatado. Y entonces les voy a mostrar de manera muy breve algunos de los resultados. ¿Cuáles son los alimentos que se trabajaron? Bueno, fueron alimentos que pertenecen a diferentes grupos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de semillas y leguminosas, se utilizaron los frijoles. En el caso de las frutas, se seleccionó piña y jugo. Verduras, fue el puré de tomate y una mezcla de verduras de chícharo y zanahorias. En el caso de los hongos, fue champiñón. Lácteos fue crema, producto lácteo. Carne fue una salchicha cocida, y en el caso de las pesquerías se seleccionó al atún por ser un alimento que se consume de manera muy, muy intensa enlatado. Entonces, bueno, ¿qué se encontró en primera instancia? Va a ser breve la descripción de resultados. Bueno, se encontró que la transformación de macrocomponentes era muy similar entre los procesos caseros y los procesos térmicos, en este caso el enlatado. No había mucha diferencia, y las transformaciones químicas fueron básicamente en el mismo orden de magnitud. ¿Dónde fue diferente? Bueno, hubo diferencias en los microcomponentes, efectivamente. ¿Qué sucede en los tratamientos culinarios? A veces sucede que se desecha el caldo de cocción y, bueno, pues ahí va una buena pérdida. Y luego hay una sobrecocción, y entonces también tenemos transformaciones más intensas de algunos microcomponentes, ¿no? En este caso de algunas vitaminas. Sin embargo, hubo otras en donde el enlatado sí podía alcanzar niveles mayores de pérdida, ¿no? Entonces, aquí básicamente la diferencia es lo que ya en la plática anterior se había comentado, ¿no? Hay ciertas vitaminas que van a ser muy susceptibles, pero hay otras que va a depender del proceso, de las condiciones intrínsecas del sistema alimentario, ¿no? Es decir, otra vez,
qué pH, qué AW, y eso va a regir de alguna manera la tasa, la velocidad, la constante de velocidad a la cual se están perdiendo. Entonces, hubo vitaminas como la tiamina y el fólico, en donde no se establecieron, por ejemplo, diferencias significativas entre los diferentes procesos. Luego, si comparábamos la lata con otros envases, ¿no?, otros tipos de, por ejemplo, el Tetra Pak, es decir, el cartón, el vidrio y el empaque de aluminio, en donde se maneja al vacío, podíamos encontrar también algunas diferencias. Entonces, ¿qué se hizo aquí en concreto? Aquí se utilizaron el mismo grupo de alimentos en los diferentes envases, en los diferentes contenedores, fue sometido a una prueba de anaquel, de una prueba acelerada, es decir, una condición alta de temperaturas, alrededor de 37 grados, y se hizo el seguimiento de las transformaciones químicas de macrocomponentes y microcomponentes contratiempo para evaluar la cinética de deterioro. Entonces, se manejó alrededor de 4 meses, estuvo haciendo el seguimiento. Se utilizaron algunos indicadores para ver la transformación de macrocomponentes, ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Primero, para evaluar la oxidación de lípidos, pues hicimos el seguimiento de la evolución de peróxidos y de productos terminales, es decir, carbonilos, ¿no?, a través de una prueba que se conoce como de Grace. Luego, el color y el HMF, se recuerdan, ¿no? El HMF es un indicador de la transformación de los azúcares, que después va a dar lugar a pigmentos. Entonces, bueno, también fue un indicador importante. Y, evidentemente, el rastrear la concentración de las vitaminas que eran lábiles, ¿no? Entonces, tenemos de los microcomponentes la riboflavina, la niacina, una liposoluble, que sería la vitamina A, y, obviamente, el ácido ascórbico. ¿Qué se encontró? Bueno, se encontró con base en el estudio de estabilidad, es decir, de la vida de anaquel. ¿Cómo evaluamos la vida de anaquel? Bueno, tendremos que definir rápidamente qué es la vida de anaquel, ¿no? Es el producto el cual no se percibe significativamente distinto al producto inicial. Ese sería, digamos, el periodo en el cual el producto tiene una vida útil, ¿no? O sea, cuando no distinguimos. Y eso es así como muy, relativo, ¿no? No se distingue qué, no se distingue cambio de color, no se distingue cambio microbiológico, no se distingue cambio químico. Bueno, pues es todo, ¿no? Entonces hay que ver qué cambia y a qué velocidad cambia para que nosotros podamos tomar una decisión sobre qué fecha de caducidad ponerle al producto, en función de a dónde va a ir el producto, ¿no? Si lo voy a manejar a un estado cálido en verano, como sería, no sé, Sonora, o va a ir al altiplano. Entonces, bueno, tengo que saber cuál va a ser, qué tan extensa va a ser la vida de esa lata, ¿no?, dependiendo del lugar y el destino. Y para eso tengo que considerar 4 factores, 4 condiciones, ¿no? Primero, la formulación. ¿A qué se refiere con formulación? Pues esencialmente se refiere a la composición de la matriz alimentaria que voy a tratar. Eso es fundamental. ¿Qué composición tengo? Luego, ¿cuáles son el tipo de proceso que voy a aplicar? ¿Es un proceso enlatado, un proceso vacío, es alta presión, es congelación? Bueno, eso es fundamental para definir y para poder identificar cambios. Luego, el tipo de envase y, por último, cuáles van a ser las condiciones de almacenamiento. Entonces, considerando estos 4 aspectos, nosotros hicimos una estrategia experimental para evaluar los cambios en estos sistemas. Aquí, bueno, pues lo que evaluamos fue esta constante de velocidad del cambio, ¿no? Me voy breve, aquí es constante de velocidad a la cual pierdo un atributo. Es decir, aquí imaginen que es el ascórbico. Entonces yo estoy viendo qué tan rápido se pierde el ascórbico. Para eso voy a sacar la constante a la cual se pierde. Ahora, oye, ¿este orden N de reacciones proporcional al tiempo? ¿Es de orden 0, de primer orden, de segundo orden? Bueno, tengo que hacer el modelamiento cinético de la reacción para conocer la constante de velocidad y entonces así extrapolar a la vida útil del alimento. También puedo ver la aparición de un defecto. Entonces, igual,
voy a ver cuál es la tasa de cambio. Entonces, eso es lo que se evaluó. Es una estimación de la vida de anaquel formal. Entonces, brevemente les comento, encontramos algunas diferencias entre la lata y otros sistemas de envasado, como podría ser el caso de la riboflavina. La riboflavina, si la contrastamos, la lata la contrastamos con tetravíric al vacío y vidrio, vemos que la tasa de cambio fue mayor. Oye, pero si veo la niacina, encuentro que la tasa de cambio fue menor, ¿no? Entonces, hubo, digamos aquí, la evidencia fue que los tratamientos térmicos, ¿no?, pues básicamente tienen un efecto que está determinado por el proceso y por las condiciones que ya habíamos mencionado, ¿no?, las condiciones intrínsecas del alimento. En el caso de la niacina se observa una velocidad menor de deterioro en la lata que en los otros. Y bueno, eran las constantes de velocidad relativa. En el caso de la vitamina A, hubo una vida media mayor para el cartón y para la lata. Y para el caso del color. El caso del color, fíjense, hubo cambio en el 55% de los productos, hubo cambio en el color durante el almacenamiento. Y de esos, el 20% correspondió a la lata y el 30% al cartón. En el vidrio hubo menos, ¿no? Entonces, bueno, en resumen podemos comentar que la lata es un contenedor que asegura, digamos, durante el tiempo de vida media que se le pone al producto, asegura la calidad de los nutrimentos en general, si son almacenados en condiciones bondadosas de temperatura, y que los cambios básicamente son debido a los procesos térmicos, y los procesos térmicos pues son comunes en muchos procesos de alimentos, ¿no? Entonces la lata no es que haga la diferencia. Ahora, ¿qué ventaja tiene la lata? La lata está ya cerrada y ya no tenemos más deterioro desde el punto de vista bioquímico y microbiológico, ¿no? No hay necesidad de adicionar, digamos, los conservadores, y eso es lo que hace, digamos, la diferencia con los demás procesos térmicos. Bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto. Le agradeceríamos mucho, nos acompaña unos minutitos tomando asiento y estoy lista para recibir preguntas del auditorio y también estamos listos para recibir preguntas vía internet. Tenemos una aquí abajo en el auditorio, por favor. Hola, buenos días. De antemano, muchas felicidades por la exposición, me gustó mucho. Dentro de todos estos cambios de microcomponentes que existen en los procesos de alimentos enlatados, ¿hay alguna diferencia que a partir de estos cambios influyan dentro de los ciclos metabólicos que nosotros tenemos, como ciclo de Krebs, ciclo de Urea, etcétera? ¿Hay algún proceso de cambio por estos cambios? No, bueno, hay componentes, más que los microcomponentes, en general los componentes del sistema, ¿no? Más que tengan un efecto digamos, si te estoy entendiendo bien, en la capacidad de asimilación, ¿no? Pueden tener un efecto en otro tipo de situación metabólica, no directamente que el carbohidrato que se transformó a HMF, pues simple y sencillamente ya no lo vas a utilizar, ¿no? Oye, ¿el HMF qué puede hacer? Bueno, el HMF prácticamente no está comprobado que haga nada si lo ingieres. De hecho, lo consumimos de manera más o menos intensa en los productos que son oscuros, porque lo provocamos. Por ejemplo, en el dulce de leche tenemos una concentración, perdemos muchísima lisina, ¿no? La lisina reacciona muy rápido con el carbohidrato para generar compuestos oscuros. Entonces estamos consumiendo mucho furano, que bueno, pues no se ha reportado que tenga un efecto nocivo del HMF.
o de la furosina que se proviene de la leche directamente. Del furfural sí, de hecho el furfural está, y perdón por el tecnicismo, el furfural nada más es una molécula un poquito más chiquita, pero también es un heterociclo, y ese sí está regulado, porque se ha comprobado que tiene un efecto tóxico. Entonces, por ejemplo, la miel que va a Europa se le hace una evaluación de furfural, ¿no? No debe de haber más de cierto límite, ¿no? 40 miligramos por kilogramo de miel, ¿no? Porque ese sí tiene un efecto nocivo, ¿no? Más que la parte que es importante es que hay componentes que sí te pueden causar un daño celular, ¿no? Ya no los aprovechaste, bueno, eso es ya lo de menos, digamos, ¿no? Dentro de lo nocivo es lo de menos. Pero sí que si consumes, por ejemplo, un alimento que ya trae un proceso de enranciamiento y hay una generación ya importante de radicales, bueno, ahí sí cuidado. No lo vas a notar de inmediato, ¿no? Bueno, estás consumiendo de manera constante radicales, ¿no? Entonces eso sí puede causar un efecto a mediano o largo plazo, ¿no? Y bueno, ya sabemos muchas cosas, ¿no? Entre ellas obviamente el cáncer, ¿no? Gracias. ¿Alguna duda más en el auditorio? Sí, creo que hay una allá arriba. No vi si acá hay otra. Ya ahí tenemos otra. Hola, soy Alan de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y mi pregunta es relacionada con la ponencia anterior y esta. Sí me queda claro que hay pérdida de micronutrientes, pero se me hace muy atrevido decir que no hay diferencia en lo que son macronutrientes, porque también en la charla pasada y en esta se comparó que no había diferencia en lo que es, bueno, usted mencionó en los frijoles de la olla a los frijoles de lata, pero al menos yo en mi casa no le pongo azúcar a los frijoles, azúcar al jugo que yo preparo, azúcar a la carne, a todos esos alimentos. Entonces, los alimentos enlatados sí están añadidos con azúcar y aún, aparte de que le ponemos el azúcar, le añadimos sal para que se disminuya lo que es el efecto de la dulzura del producto. Bueno, no sé exactamente cuáles son las prácticas en las diferentes empresas de enlatado. Yo lo que tengo entendido y lo que comparamos fue un proceso casero, elaborar los frijoles como lo puede hacer cualquier persona en su casa, contra el frijol enlatado, recién procesado, que nos fue proporcionado. Ahí entiendo que no se agregó absolutamente ningún macrocomponente, es decir, no se agregó azúcar, pero además sería lo de menos. Si tú agregas azúcar, ¿no? Bueno, las transformaciones son las que ya vimos. Si agregas más sodio, bueno, es claro que vas a tener una concentración mayor de este elemento en relación a lo que tú normalmente consumes y lo preparas, digamos, caseramente. Ahora, cuando decimos que no hubo diferencia en los componentes tienes el mismo nivel de transformación de componentes de los que estaba yo hablando. Desde el punto de vista químico, tienes transformaciones que te llevan a la generación de compuestos secundarios, como podrían ser los heterociclos, en la misma magnitud. Estadísticamente no hubo diferencia significativa. Ahora, si tú me dices, no, es que sí, en los productos enlatados se puede adicionar azúcar, bueno, y yo lo comparo contra un producto casero, es claro que voy a tener diferencias en la concentración de carbohidrato, ¿sí? Ahora, yo creo que sí hay de repente mucho, lo pondría yo así sobre la mesa, como muchas cosas que se repiten que luego a la larga de repetirlas se hacen como verdades, ¿no? Que no lo son, ¿no? No son tanto. Yo diría, hay que tener cautela en la información que leemos, ¿no? Porque luego se adjudican cosas que no. Se pueden adjudicar cosas benéficas que no las tienen, o se pueden adjudicar daños que tampoco lo tienen, ¿no? Si tú tienes diferencias en la composición de azúcar, hay que verlo en etiqueta. Si tú no quieres consumir azúcar, en la etiqueta debe estar declarada la concentración de azúcar libre y de carbohidrato total. Y entonces tú decides, ¿no? Pero si tú comparas la composición, digamos, de un frijol, vamos a poner otra vez el caso del frijol, porque lo tengo muy presente, de un frijol que además ya vieron el proceso de enlatado del frijol, ¿no? Ahí creo que no se estaba adicionando nada, no sé si
no puse tanta atención en la plática anterior, pero no está adicionando nada, ¿no? Es el frijol tal cual. Igual, si tú lo preparas en la casa y no le estás adicionando almidón al frijol, ni azúcar para darle un dulzor, bueno, tienes una diferencia en las macromoléculas debido al procesamiento térmico muy similar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta o te quedas con alguna duda adicional? No, yo creo que vamos a dejarte para que te acerques con ella. Quiero dar espacio para contestar una pregunta por vía internet, por favor. Es para Susana Duarte, si se puede dirigir hacia la vía internet. Ella nos pregunta en cuánto tiempo de vida del alimento se tiene... a ver si entendí bien la pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene para consumir el alimento enlatado después de la fecha de caducidad, antes de que se comiencen a generar cambios químicos que dañen al alimento? Supongo que quiere decir. Sí, bueno, es muy buena pregunta porque comentamos en la plática que la vida de anaquel está regida por el tipo de transformación, y el tipo de transformación química que se da es una función directa de la composición del alimento y de la condición de almacenamiento. Entonces, si yo tengo una lata de un producto cárnico o de una pesquería, pongamos el ejemplo, o de una leche enlatada, si es el mismo producto que salió con una fecha de producción y es distribuido en diferentes zonas, en donde va a ser sometido a diferente condición de temperatura de almacenamiento, entonces la vida útil no va a ser la misma. Entonces ahí está la responsabilidad del procesador de alimentos de saber qué destino tiene el producto, qué composición tiene ese producto, cómo va a ser almacenado, para entonces conocer cuál va a ser la tasa de cambio y entonces poner una vida útil muy cercana a la real. Ahora, ¿qué va a cambiar? Pues primero tengo que saber qué tengo para identificar el indicador y la reacción más riesgosa. Por ejemplo, en el caso de los arenques que comentaban en la ponencia anterior, el arenque, ¿cuál es el componente mayoritario en el arenque? ¿Quién me puede decir? El arenque es una pesquería grasa, ¿no? Entonces tenemos proteína y tenemos mucho lípido insaturado porque es una pesquería. Entonces, ¿qué creen que le va a pasar al arenque que es almacenado en una temperatura alta? ¿Qué tipo de reacción? Deterioro de lípidos, ¿no? Entonces, yo tendría que identificar que el deterioro de lípidos es la transformación más riesgosa. Entonces, ahí me aboco. A ver, voy a identificar si hay evolución de peróxidos, de radicales, y entonces voy a hacer el seguimiento de eso. No tiene caso que vea HMF, ¿verdad? Es decir, pues casi no hay carbohidrato, no hay azúcar, entonces ¿para qué busco HMF? Entonces la pregunta es interesante en este sentido. Yo tengo que identificar qué hay en el alimento y a qué condición para que yo seleccione el indicador correcto, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la ponencia de la maestra María de los Ángeles Valdivia. Le hacemos una entrega de un pequeño presente. Por favor, la despedimos con un aplauso.